esta mañana voy a estar leyendo de las Escrituras. No va a ser cuando entraron. Quiero recordarles que aquí no vamos a estar escuchando nada motivacional. No, mi oración esta semana ha sido de realmente leer la palabra del Señor y poder compartir con ustedes esa palabra. Y cuando me ven acá arriba, cuando ven a Oscar, Jorge, Iván en esta plataforma, no estamos contando historias que no son reales. Estamos leyendo y aplicando esa palabra muchas veces en nuestras propias vidas. Cuando escuchan a un predicador, lo primero que tienen que preguntarse es: ¿se está predicando a sí mismo? Y esta mañana esa es mi oración. Quiero contarles que vamos a estar estudiando una historia que muchos de ustedes tal vez no conocen. Vamos a continuar en nuestra serie de la vida de David. Y vamos a estar estudiando una que no es muy conocida, que muchos de ustedes probablemente no han escuchado. Así que quiero que levanten la mano si han escuchado la historia de David y Goliat. Todos, sí, no, era una broma, no es muy escondida. Preparándome esta semana se la estaba leyendo a mis hijos y yo realmente quería que entendieran que David no fue un héroe. Y cuando empezamos a leer al final de esa historia, si ustedes la conocen, David mata a ese gigante. Pero ¿qué es lo que hace David después de pegarle con esa roca? Corre, le quita la espada, le corta la cabeza a Goliat y regresa a Jerusalén mostrando la cabeza de Goliat. Así que cuando les estoy leyendo esa historia a mis hijos, yo pensaba que se iban a asustar, especialmente José, el de 5 años. Pero no, se me queda viendo y me dijo: sí, papá, yo tengo libros que muestran esas fotos. Y yo me quedo, yo no recuerdo esa parte de esa historia, pero es la realidad. A veces cuando leemos la palabra o vemos las historias, queremos romantizar las historias, queremos suavizarlas y hacerlas nuestras. Pero la realidad, en esta historia hay muchas cosas que podemos aprender. Ahora, antes de empezar a leer la palabra del Señor, quiero que escuchen o vean, mientras leen la historia, que se vean no como David, porque muchas veces nos vemos como David en la historia. Yo soy David, voy a vencer a mi gigante. A veces nos vemos como Goliat, yo soy el malo de la película. Pero esta mañana quiero que cada uno de nosotros veamos la historia desde otra perspectiva. Quiero que la veamos desde la perspectiva de ese grupo de personas que estaba atrás de David, de la familia de David, esos soldados que estaban con David. Yo me puedo imaginar el estar viendo ese gigante, estar viendo al enano de David, no al pequeñito de David, y decir: ya perdimos. Me imagino a esos soldados temblando. Hermanos, y esos somos nosotros muchas veces en esta vida. Cuando escuchamos esta diagnosis de cáncer, nosotros somos ese soldado que estamos temblando. Cuando pasamos cosas como infidelidad en nuestro matrimonio, nosotros somos ese soldado, temblando, con miedo. Así que quiero, de nuevo, este no va a ser un sermón de mucha motivación, por decirlo así. Quiero que lo veamos desde ese punto de vista. Me encantó la selección de las canciones que cantamos ahora. Se escuchó una y otra vez: la batalla es del Señor, la victoria es del Señor. No es nuestra victoria. No somos nosotros los héroes en nuestra historia. Así que con eso quiero empezar. Abran su Biblia si la tienen, su celular y en su aplicación. Y vamos a estar en 1 Samuel 17, 35 al 58. Y voy a leerlo todo. Quiero que lo veamos desde ese punto de vista. Y quiero recordarles que tú no eres David. No puedes ganar tu batalla. No lo puedes hacer. El único que puede hacerlo es el Señor. Así que leamos la palabra juntos. Empezamos en el 37. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Luego Saúl visitó a David con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura, intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, dijo. No estoy entrenado para ello.
De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David, detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho, trigueño y buen mozo, lo despreció y le dijo: ¿soy acaso un perro para que me vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus pequeños dioses, añadió: ven acá, que le voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Me encanta la respuesta de David. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también David corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra y sin empuñar la espada. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Los filisteos, cuando vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón. Todo el camino desde Hazaraín hasta Gat y Ecrón quedó regado de cadáveres de filisteos. Cuando los israelitas dejaron de perseguir a los filisteos, regresaron para saquear el campamento. Luego David, ¿qué hizo? Tomó la cabeza de Goliat y la llevó a Jerusalén, pero las armas las guardó en su tienda de campaña. Anteriormente, Saúl, al ver a David enfrentarse con el filisteo, le había preguntado a Abner, general de su ejército: Abner, ¿quién es el padre de este muchacho? Le aseguro, su majestad, que no lo sé. Averígüenme quién es, le había dicho el rey. Tan pronto como David regresó después de haber matado a Goliat y con la cabeza del filisteo todavía en su mano, Abner lo llevó ante Saúl. ¿De quién eres hijo, muchacho?, le preguntó a Saúl. De Isaí de Belén, servidor de su majestad, respondió David. Oremos, hermanos. Señor, esta mañana, Padre, te necesitamos, Padre. Sabemos que hay muchos gigantes que enfrentaremos en nuestra vida, Señor, y que nosotros no podemos derribarlos, matarlos, Padre. Te necesitamos a ti, Padre. Sabemos que esta es tu historia, esta es tu batalla, Señor, y dependemos plenamente en ti, Señor. Te pido que haga un avivamiento en esta iglesia, Padre, en este país, en nuestros países, Señor. Que escuchen de la verdad, Señor. Que David no es un héroe, Señor, pero tú eres el héroe de esta historia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El punto principal de esta mañana, hermanos, es que la historia es del Señor.
Por tanto, la gloria es del Señor, porque la batalla es del Señor. 3 puntos. La historia es del Señor, la gloria es del Señor y la batalla es del Señor. Empezamos con la historia del Señor. Y la liberación pasada da confianza en el presente. Me encanta cómo empezamos a leer en el 37 y cómo David recordó: el Señor que me libró de las garras del león y del oso. David iba confiado porque ya había visto a muchos gigantes ser derribados por el Señor. Y a mí me anima mucho a veces venir los lunes en la noche, los miércoles en la noche, los jueves en la noche, a todos los estudios bíblicos que tenemos acá, con regeneración, recomprometerse, con equipo discipulado, venir y escuchar las historias de hermanos que están sirviendo en estos ministerios. Y cuando uno viene y escucha las historias de donde el Señor los ha sacado, los anima para seguir peleando en esta batalla. Y es lo que David nos está recordando. Él había matado a un oso y había matado leones. No había sido él, había sido el Señor. Así que cuando vio a este gigante enfrente, él sabía que la liberación pasada podía animarlo a saber que iba a salir victorioso. Y lo que me encanta es que David no vio a un gigante. David no vio o no creyó que era una pelea, una batalla entre David y Goliat. Y ese es el primer punto que tenemos que recordar en nuestras batallas. Nunca es una batalla entre Luis y Goliat. Nunca ha sido una batalla entre David y Goliat. Siempre ha sido una batalla entre el Señor y Goliat. Siempre ha sido una batalla entre el Señor y nuestros gigantes. Y esta semana me reuní con un par de hermanos, unos que me animaron muchísimo, otros que, uno específicamente, que ha perdido la confianza en Dios. Y cuando me estaba contando su historia, lo único que le puedo decir: brother, recuerda de dónde te ha sacado el Señor. Recuerda lo que el Señor ha hecho por ti. Y eso a veces me lo tengo que recordar a mí mismo. Porque cuando enfrentamos nuestros gigantes es fácil decir: no puedo, yo no puedo. Pero si quiero animarte, si recuerdas una cosa al salir de acá, es que no puedes perder la confianza del Señor. El Señor te ha sacado de peores cosas. Y si pones tu confianza en Él, lo seguirá haciendo. El pueblo de Dios cuenta las historias de Dios. El pueblo de Dios cuenta las historias de Dios. ¿Qué fue lo que hizo David al pegarle a Goliat en la frente con esa piedra? Le cortó la cabeza, agarró la cabeza de Goliat y la mostró en todos lados. Y a veces a mí personalmente me daba pena contar mi historia de regeneración. Quería esconder de lo que el Señor me había liberado. Y tenemos que ser como David, que al matar a su gigante fue y contó la historia del Señor, porque el pueblo del Señor cuenta las historias del Señor. Esta mañana van a poder escuchar a uno de mis hermanos que va a compartir su testimonio de regeneración. Porque aquí no nos da pena subirnos a la plataforma y contar la historia del Señor, contar las batallas que el Señor ha ganado por nosotros. Un gigante muerto significa que todos los gigantes mueren. Lo interesante de esta historia es que habían más gigantes con Goliat. Goliat tenía hermanos. Ustedes conocen, los que
participan en Discípulo Equipado, me imagino que saben esta respuesta, pero no quiero que la respondan, porque ellos están aquí todos los jueves preparándose y estudiando. ¿Quién sabe los nombres de Goliat? Los hermanos de Goliat, los nombres de los hermanos de Goliat. Todos conocemos a Goliat, pero no conocemos los nombres de los hermanos de Goliat. Porque un gigante muerto significa que todos los gigantes mueren. Lamí es el nombre del hermano de Goliat, un gigante que estaba presente ahí. Isbi Benob es otro gigante, Saf es otro gigante, pero no los conocemos. Porque un gigante muerto significa que todos los gigantes mueren. A veces cuando una parte de mi testimonio es que cuando yo entré a esas puertas de Watermark hace 12, 13 años y escuché al pastor contar su adicción a la pornografía, contar y hablar desde esa plataforma su adicción al alcoholismo, su adicción a la atención de mujeres. Y a veces al principio cuando yo escuché eso me pegó en la cara porque yo estaba acostumbrado a ver a un pastor que se subía a una plataforma bien vestido, hablando de la palabra y sin contar sus debilidades, sin contar sus batallas. Y lo que a mí me chocó cuando escuchó ese testimonio es que este soy yo. Esas batallas que está contando él son mis batallas. Y si alguien desde esta plataforma lo está haciendo y tiene esa confianza en el Señor de decir, yo ya vencí la pornografía, yo ya vencí el alcoholismo, me animó muchísimo. Y es porque estamos llamados, hermanos, a contar a qué gigantes hemos vencido junto al Señor. En Salmo 22:31 dice, a un pueblo que aún no ha nacido se le dirá que Dios hizo justicia. Nosotros tenemos que contar las batallas y las victorias del Señor en nuestras vidas. Tenemos que hacerlo. La historia es del Señor y así la gloria es del Señor. En el 45, David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo tengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quienes has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. La gloria es del Señor. La gloria de tu historia le pertenece a Dios. No importa qué victoria has tenido en tu vida, de dónde te ha sacado el Señor, qué liberación has tenido, no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Y la gloria debe ser dada a Él. No sé si me escucharon. La gloria debe ser entregada a Él. Así que cuando el Señor te da una victoria, es muy fácil celebrar internamente y decir, esto es mío, no lo quiero confesar, no lo quiero contar, pero tenemos que hacerlo, hermanos. Porque Él es el único que te libera de ellas. Por muchos años yo acepté a Cristo a una corta edad de mi vida. Estaba muy pequeño cuando lo acepté. Y yo estaba contento y cómodo con mi salvación. Porque yo sabía que no podía perder mi salvación. Estaba cómodo con mis propias victorias, con mi propia historia, con mi propia gloria. Y no fue hasta que entendí que el Señor no quiere que estemos cómodos, hermanos. El Señor no quiere que guardemos nuestras victorias que Él nos ha dado solo para nosotros. Él quiere que salgamos y contemos las victorias que Él nos ha entregado. Quería leer esas preguntas porque a mí a veces me tengo que recordarme estas preguntas. No permitas que la gente crea erróneamente que simplemente eres un buen padre. No permitas que la gente crea que sos una buena mamá solo porque sos buena. O un buen papá, un buen estudiante, un trabajador duro, un trabajador que se esfuerza. La gloria es de Dios. Tienes que ser recordado de ello. Yo tengo que ser recordado de eso.
Las personas de Dios cuentan las historias de Dios para la gloria de Dios. Isaías 43:7 dice: trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Ay, al que le robe la gloria al Señor. Al que le robe su gloria a Él. La historia es del Señor, así la gloria es de Dios, porque la batalla es del Señor. Cuando te enfrentes a un gigante en tu vida, recuerda 1 Samuel 17:47. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Cada persona acá, todas las personas del mundo tenemos 3 enemigos que no podemos vencer: el pecado, a Satanás y a la muerte. No podemos lograrlo. Necesitamos del Señor para hacerlo. Necesitamos en esta batalla que estamos enfrentando, hermanos, del Señor de los ejércitos. Él es el único que nos puede dar esa victoria. La historia es del Señor, por tanto la gloria es del Señor, así que la batalla es del Señor. Esta mañana van a tener la oportunidad de escuchar a un buen amigo mío, a quien el Señor ha matado a sus gigantes. Así que quiero invitar a mi hermano Santiago que nos cuente un poquito de su historia. ¿Me escuchan? Sí. Buenas tardes. Mi nombre es Santiago, tengo una nueva vida en Cristo y estoy en regeneración por falta de perdón, aprobación de las personas, adicción a las drogas, alcoholismo, pornografía, restauración de mi matrimonio y la restauración de mi vida. Y actualmente estoy luchando con moldear mi carácter y el cambio de una vida llena de malos hábitos y pecados a los que me había acostumbrado pensando que no eran tan malos. Me invitó Luis y creo que la historia que voy a contar es precisamente algo relacionado con lo que estaba hablando mi hermano Luis. Es la historia de Santiago y de cómo Cristo venció mis gigantes, los que no pudieron vencer ni mi familia, ni mis hermanos, ni mis tíos, ni nadie, ni yo mismo. Tratando de hacer mi más grande esfuerzo, pude lograr de salir de ahí, de donde estaba encasillado. Y me voy a permitir leérsela. Dice: soy el mayor de 4 hermanos, hijo de profesionistas, papá médico y mamá técnica secretarial, y de un hogar sin religión, pero que cuando nos preguntaban decíamos católico, con abuelas de hueso colorado en la fe, de esa gente de rancho que no hacía preguntas, familia paterna de la sierra y familia materna un verdadero desorden, ambas con creencias aparentes buenas, pero con criterios muy amplios. Comencé a consumir drogas a los 13 años, primeramente para estudiar mejor, para presentar exámenes y tener buenas notas. Siempre buscaba relacionarme con personas mayores para poder conseguirlas. Debido a las relaciones con la familia, empecé a mirar todas las acciones ilegales y cosas que estaban mal como normales. Desde muy chico, y mis anhelos eran querer participar en todo eso para poder obtener dinero fácil y rápido. A partir del momento en que le abrí la puerta al pecado, no me dejó en paz. Y a los 15 años cometí mi primer robo y a partir de ahí no pude parar de cometer delitos y de insultar el nombre de Dios con todo lo que hacía, hasta llegar a ser procesado en más de 5 cárceles y ser internado en más de 30 ocasiones en centros para la desintoxicación y rehabilitación por el abuso en el consumo de drogas.
Mientras tanto, mis padres y la gente que me quería trataron de intervenir de diferentes maneras para tratar de enderezar mi vida o intentando hacerla menos accidentada, tratando que consumiera las drogas menos fuertes, pero como siempre nunca lograban resultados favorables. Siempre mi postura para con Dios fue de respeto y de mucho cuidado cuando de Él se trataba, pero siempre fui muy claro cuando les decía, principalmente a mis abuelas, que no le hablaran a Dios de mí y que no le pidieran que me ayudara, porque si Dios me ayudaba, después me iba a tener que portar bien. Y lo que menos quería era tener compromisos con Él. Después de muchos años en la cárcel y más de 8 años internado en centros de rehabilitación y en ocasiones amarrado con cadenas en mi casa, pues mis papás ya no sabían qué hacer. Mi mamá en una ocasión convocó a familiares y amigos en una cadena de oración para que Dios ya me llevara con Él. Creo que en ese momento fue cuando ellos se derrotaron ante la idea de arreglarme y me entregaron con Dios. Fue ahí cuando, sí soy yo. Fue ahí cuando mi aventura con Dios comenzó. Creo que Él ya me conocía, pero yo a Él no, solamente respetaba lo que tuviera que ver con Él. Todo se alineó de acuerdo como Él ya lo tenía planeado. Cuando conocí a Erika, a mi esposa que está por ahí, y fue entonces que las cosas comenzaron a cambiar. Ella ya creía en el Señor y le conocía y le comenzó a hablar de mí. Y como yo ya me lo imaginaba, empezó a obrar en mi vida y como consecuencia tuve que venir rendido a sus pies. El proceso por el que me empezó a llevar para nada ha sido fácil. Yo era un soldado entregado al mal y con todo mi empeño dedicado al mundo. Y Jesucristo me rescató y con el paso del tiempo me ha ido dando herramientas y recursos para aprender a vivir conforme Él quiere, conforme al instructivo que es su palabra en la Biblia. Regeneración representó para mí quitarme la máscara, enfrentar y confrontar a Santiago, el cristiano que iba y se sentaba en la banca de la iglesia todos los domingos sin faltar y escuchaba un servicio y con mucho respeto, pero mientras eso sucedía, las cosas en mi casa no andaban bien. La transición de una vida entregada al pecado a una vida entregada a Cristo no ha sido fácil, pero con el apoyo de todos en Regen ha sido más llevadero y edificante. La relación con mis papás, con mis hijos, con mi esposa y con la gente que me rodea ha mejorado considerablemente. He ido sustituyendo mis malos hábitos con hábitos que glorifiquen a Dios. Regen me ha impulsado a no quedarme ahí tirado, sino que me ha llevado a confesar mis faltas y mis pecados, ponerme de pie y seguir luchando por tratar de tener una vida conforme al corazón de Dios. Le agradezco de todo corazón al Señor porque me permite ser parte de la familia de regeneración de Watermark, por ser tomado en cuenta como la familia de Cristo. Y a pesar de que me sacó de lo más vil y menospreciado, gracias a su sacrificio en la cruz, Él perdonó mis pecados y hoy soy contado como uno más que alcanzó la redención y recibí su perdón. El día de hoy, como resultado de haber entregado mi vida a Cristo y estar llevando a mi capacidad cada uno de los pasos y principios que me indicaron durante el programa, ha nacido en mí la necesidad de ir y de compartir con la mayor cantidad de gente mi alegría, de compartirles de mi encuentro personal con Jesucristo, aquel que me rescató y me sacó de lo peor que se puedan imaginar. He decidido entregar mi vida al servicio de Jesucristo. He decidido no quedarme callado y levantar la voz para que más como yo, que se encuentran donde yo estaba, sin una luz de esperanza que seguir, puedan conocer al que me redimió y encontrar la paz que proviene de Él y que sobrepasa todo entendimiento. Primera de Pedro 2, 9 y 10 dice: pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Antes ustedes no eran ni siquiera un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Ustedes no habían recibido compasión, pero ahora han recibido la compasión de Dios. Les agradezco mucho por el tiempo que me permitieron abrir mi corazón y mostrarles
que aunque no ha sido fácil, ha valido la pena cada momento que he disfrutado limpio por la gracia de Dios. Hola, soy Santiago, tengo una nueva vida en Cristo y es lo que quería compartir. La historia es del Señor, hermanos. La batalla es de Él. Así que si te encuentras en medio de una batalla, quiero tomarme los últimos 5 minutos para poder orar por aquellos que están enfrentando a un gigante. Así que yo sé que te puede dar pena, te puede dar miedo ponerte de pie, pero quiero que como iglesia busquemos a esos que se pongan de pie, y cuando te pongan de pie y ores, quiero que le comentes a la persona que está alrededor tuyo, a las personas que están alrededor tuyo, qué es lo que estás pasando, cuál es tu gigante en tu vida. Queremos orar por ti, así que quiero que cerremos nuestros ojos, hermanos. Oremos por todos aquellos que están en medio de una batalla. Ponte de pie si estás en medio de una batalla y busquen a esas personas que están de pie. Hermanos de atrás, por favor, ayúdenme, Iván, Marta, a orar por esas personas que están de pie. Y dile brevemente qué es lo que está pasando. Si estás en medio de una tormenta, cuéntales. Queremos orar por ti. No quiero que nadie se vaya acá sin contar su petición. Al final también tenemos un grupo de personas que estarán orando por ti. Señor, te pido, Señor, por todos los que están de pie ahora mismo. Te pido, Señor, que les des victoria en esa batalla, Señor. Te pido, Padre, que sabemos que esta es tu historia, Señor, pero te necesitamos. Te necesitamos, Padre. A veces es fácil leer la historia de David y Goliat y decir, ese no soy yo. Yo no puedo ganar enfrente de mi gigante. Pero sabemos que tú estás presente, que eres un Dios real, Señor. Te pido por aquella persona que ha recibido una diagnosis, Señor, negativa, Padre, que ponga su fe en ti, que sepa que esa diagnosis no es solo de ellos con esa enfermedad, pero es esa enfermedad en contra de ti, Señor. Te pido por aquella persona que escuchó malas noticias acerca de su estatus legal, Padre, que tengan fe, que donde quiera que los pongas, acá en este país o en otro país, Señor, tú estarás con ellos. Te pido por aquellos que luchan contra las adicciones, Señor, que sepan que hay libertad junto a ti, Señor. Te pido a aquellos, Señor, que no te conocen esta mañana, Padre, y escuchan estas historias y no creen, Padre, que sepan que tú eres real, Señor, y que hay muchos testimonios como los de Santiago, de personas que ahora son permitidas y bendecidas, Señor, a hablar y jactarse de su debilidad, Padre. Te pido por todos los líderes que están acá esta mañana, Señor, que los sigas bendiciendo, Padre. Te pido por el hermano Jaime, Señor, que siga siendo una luz para aquellos que vienen los jueves a aprender de ti, Padre. Te pido por Bob, Señor, que siga usándolos, Señor, siga usándolos con regeneración, Padre. Te pido por Oscar, Señor, que siga liderando esta iglesia, Padre. Te pido por todas estas personas que están acá esta mañana, Señor, que sientan el avivamiento que solo tú entregas. Padre, sabemos que la batalla es tuya, Señor, y tú nos liberarás de ella, Señor. Te pido, Padre, por esta tu iglesia, Señor, que nunca sea acerca de Watermark, que nunca sea acerca de Luis o Oscar o Jorge, pero que sea acerca de tu nombre, Señor. Que levantemos tu nombre siempre, Señor. Danos paz en nuestro corazón en medio de la batalla, Señor. Que seamos animados estas mañanas, Señor, a confiar en ti, a seguir confiando en ti, Padre. Te necesitamos, Señor. Cubre a tu pueblo, Señor, en tu sangre. Quédate con nosotros, Padre.